Entonces tenemos este parámetro A que está incluido en esta función, ustedes lo pueden ver ahí. Y la primera pregunta nos dice, ¿es f continua en x igual 0 y en x igual a 1? Entonces, tenemos aquí una función que cambia, cambia 3 veces, está definida en 4 tramos. Para x menor que 0 es 1 menos x al cuadrado. Para x entre 0 y 1 es 2, una función constante. Para x entre 1 y 2 es una función sinusoidal, un seno. Y para x mayor que 2 es de la forma 1 dividido en x más algo, ¿ya? De esa forma digo porque tiene ahí el a. Entonces tenemos todas esas todos esos tramos. Bien. La primera parte, entonces, como les decía, nos preguntan si f es continua en x igual 0 y x igual a 1. Rápidamente podemos ver que esta función está definida en todos los números reales, los menores que 0, entre 0 y 1, entre 1 y 2 y mayor que 2. Entonces, el dominio de esta función, voy a poner acá, dominio de f, son los reales. ¿Ya? Dominio de f son los reales. Bien. Bien, vamos entonces con la continuidad en x igual a 0. Voy a poner acá solución entonces. 1. Voy a poner x igual a 0. Entonces, para ver si una función es continua, entonces recuerdo, f es continua si el límite, voy a poner en 0, o en x igual a 0, si el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f en 0. ¿Ya? De manera general, la definición es acá con un x sub 0, acá con x tendiendo a x sub 0 y aquí f de x sub 0. ¿Ya? En este caso particular, estamos viendo en 0. Entonces, tenemos eso. Pero en este caso, debido a que la función está definida por tramos, este límite va a existir si los límites laterales son iguales. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual, el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Y a su vez estos tienen que ser entonces igual a f en 0. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos una función por tramos, esta función va a ser continua cuando se cumple esto de acá. ¿Ya? Básicamente, esto de acá es que este límite exista. Por lo tanto, entonces tenemos que ver los límites laterales. Entonces, vamos viendo el primer límite lateral. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. En este caso, uno se acerca por valores menores que 0. Nuevamente hago este dibujito, tengo el 0. Si me acerco por la izquierda, me estoy acercando por números negativos, menores que 0. Por lo tanto, al estar acercándome por números menores que 0, la función, estoy en este caso, me acerco entonces a la función, o la función toma la forma de 1 menos x al cuadrado. ¿Ya? Y esa entonces va a ser la forma de la función. Y eso es lo que tengo que reemplazar entonces. Pongo acá 1 menos x al cuadrado. Y este límite es bastante sencillo, es simplemente evaluar en 0, me queda 1 menos 0 al cuadrado, 1. Y ese sería entonces el resultado del límite lateral izquierdo.
¿Alguna pregunta con este límite? Con el tema de por dónde me acerco. ¿Alguna pregunta? Ya, es importante que conceptualmente esto quede claro. Después el límite puede ser más complejo, puede ser la función más fea, pero lo importante es que el concepto esté claro. Bien, veamos entonces ahora el límite por la derecha. Si nos acercamos por la derecha al cero, nos estamos acercando por acá por números mayores que cero. Entonces la función estamos en este tramo. Cuando yo me acerco al cero por la derecha, me estoy acercando por el 1, voy bajando hasta llegar al 0. Independientemente si es mayor o igual. Sí, sí. En ese caso, vamos a ver qué pasa aquí con el mayor igual, ¿ya? Eso es, influye aquí cuando evalúo f en 0. Profe, yo tengo otra duda. ¿Y ¿Sí? los otros tramos no se consideran los que están más a la derecha? No, porque el límite es para puntos cercanos al 0. Entonces, Ah, ya. como eso es tan lejos, yo me acerco al 0, entonces eso no influye. No, no. Sí, entonces, bueno, ahora nos estamos acercando al 0 por la derecha, por los mayores que 0, y la función toma la forma 2. Entonces, el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, de 2, y 2 es una constante, entonces el límite es 2. Y ese sería entonces el límite en este caso. Bien. O ¿Alguien sea pregunta? que no ¿Sí? existe. Exacto. Como los límites laterales son distintos, el límite no existe. No existe el límite. Y ya no hay que evaluar para x igual a 1, pues, ¿verdad? ¿Hasta aquí se queda el problema? No, me preguntan por separado en x igual 0 y en x igual a 1. Entonces hay que ver sí o sí los dos. Ah, ya. Porque puede ser, en este caso, acá no es continua, pero vamos a ver que en este caso se puede hacer algo. O sea, creo que está bien definida y es continua. Ahí vamos a ver. ¿Ya? Pero hay que ver caso a caso. Entonces, en este caso el límite no existe, por lo tanto, la función no es continua en x igual 0. No es continua, debido a que los límites laterales son diferentes. Y entre paréntesis, eh, además f en 0 es igual a 2, ¿ya? F en 0 es igual a 2. Vemos acá que para evaluar en 0, aquí menor o igual que 0, entonces estamos acá en la función, cuando vale 0 el x, vale 2. Entonces en este caso se cumple que el límite lateral izquierdo es 1, es diferente a la imagen de la función, pero el límite lateral derecho sí es igual a la función. Ya es suficiente que los límites laterales no existan, o sea, sean diferentes, por lo tanto el límite no existe, y así la función es discontinua en 0, pero también hay que recordar el tema de que tiene que ser igual a la función. Bien, entonces, cuando el límite no existe, ¿cuál es el tipo de la discontinuidad? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? En este caso nos dieron que los límites son diferentes, los límites laterales, por lo tanto el límite no existe. En este caso, ¿cómo se le conoce a esta discontinuidad en la función? ¿Irreparable? Muy bien. Y si fuera, em, ¿cómo se dice?
X de 1 fuera continua, ¿sería irreparable esto también? ¿Quedaría como irreparable o discontinua irreparable? Cuando el límite existe y es diferente a la imagen de la función, ahí se puede reparar. Profe, eso en la gráfica es como cuando tenemos, o sea, cuando hay varias, cuando hay una función por tramos, pero no, el límite existe, pero o sea, como que hay como un espacio entre ellos. ¿Es como eso o no? Exacto, exacto. Básicamente pueden ocurrir dos cosas, que f en el punto de la función, o sea, en el punto que estamos hablando, x sub 0, no corresponde a los límites, o que f de x sub 0 no esté bien definida, ¿ya? O sea, por ejemplo, x sub 0 no esté en el dominio, ¿ya? Ni siquiera se puede evaluar. Entonces, ¿qué hace en ese caso uno? Agrega el punto en el dominio y le pone el valor del límite nomás, ¿ya? Si el límite me dio 2, por ejemplo, digo, ya, entonces, para repararla, digo que esta nueva función va a valer 2 en el punto complejo, en el punto donde no estaba definida. Y de esa manera se reparan las funciones. Eso lo vamos a ver más adelante con el tema del A. Ahí hay que buscar el A de modo que sea continuo, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver eso. En este caso, como los límites laterales son diferentes, la función es discontinua y irreparable. Bien. Entonces, ¿está claro este punto? Para pasar a x igual a 0, perdón, x igual a 1. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar eso de f de 0 igual 2? O sea, Ya. que si evalúo en la función me da 2. Esa parte no recuerdo. Sí, o sea, la verdad que no influye mucho. Eh, con esto de acá nosotros ya concluimos que el límite no existe, pero básicamente lo puse para que ustedes recuerden que siempre tienen que igual ver cuánto vale la función en el punto, ¿ya? Porque lo que se tiene que cumplir para que sea continua es que tengamos estas tres igualdades, ¿ya? Que el límite lateral izquierdo, el derecho y la imagen de la función sean iguales. En este caso se cumple que estas son diferentes, pero el límite lateral derecho con la imagen de la función son iguales. ¿Ya? Entonces, Pero básicamente, sigue siendo discontinua. sí, es Aunque discontinua porque sea no se igual. cumple esa igualdad. El límite no existe. Ah, ya, ¿Sí? ya. Gracias. Básicamente lo puse para que se acuerden. Bien. Vamos entonces eh, con la parte 2 de esta pregunta 1. Bien, me dan un segundo. Ya. Entonces, para x igual a 1, tenemos que nuevamente estudiar los límites laterales. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir más rápido y vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, tenemos que ir nuevamente a la función y vemos acá que por la derecha, cuando x es mayor que 1, estamos en este tramo acá, la función toma la forma 2 por el seno de pi medios x. Entonces volvemos.
y cambiamos la función por 2 por el seno de pi medios x. ¿Sí? Y bien, en esta función no hay mucho problema, es simplemente evaluar. Si evaluamos en 1, ¿cuánto vale el límite? 2. 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el seno de pi medios es 1. ¿Sí? Seno de pi medios es 1. Ahora, tenemos que entonces ver el límite lateral izquierdo. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Va a ser el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de, en este caso, la función toma nuevamente 2. Ya estamos aquí, menor o igual que 1. Nos estamos acercando por el 0, vamos subiendo, llegamos hasta el 1, y la función tiene la forma constante 2. Entonces, bien, en este límite no hay mucho que hacer, es simplemente 2. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a 1 de f de x, es igual a 2. ¿Ya? Existe y es igual a 2. ¿Ya? Como los límites laterales son iguales, entonces concluimos que el límite existe y es igual a 2. Ahora, yendo a esto acá, bueno, aquí está en 0, pero esto debería cumplirse en 1. Tenemos que los límites existen, pero en el límite existe. Ahora entonces tenemos que ver qué pasa con la imagen de la función. ¿Ya? Si ahora esto es igual a f en 1, entonces la función es continua. Por lo tanto, vamos nuevamente a la función y nos damos cuenta que f, para evaluarlo en 1, estamos acá, menor o igual que 1. Por lo tanto, f de 1 es igual a 2. Entonces, f de 1 es igual a 2. Y concluimos. Como el límite, cuando x tiende a 1 de f de x es igual a f de 1, f es continua en x igual a 1. ¿Sí? Y esa sería entonces la respuesta para esta segunda parte del ejercicio. F es continua en este caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo ¿Sí? una consulta. ¿Por qué se evalúa en f de 2 y no en la de abajo, en el 2 seno de pi medio x? Sí, porque yo quiero evaluar cuando vale 1. Y cuando vale 1, lo incluye ahí, menor o igual. Entonces, en x Ah, igual a 1, es justo ahí. entonces esa es la función del menor igual. Sí, Ah, ya. aquí incluye el 1, por eso es menor o igual. Ah, ok. Aquí no lo alcanza a tomar. Si Ya, estuviera gracias. así, ya la función está mal definida, ¿ya? Así que siempre tiene que estar tomado en uno de los dos. Ok. Sí, perfecto. Sí. La parte del límite de acá del seno es simplemente evaluar. Aquí evalúo en 1, me queda pi medios por 1, pi medios, entonces evalúo el seno en pi medios, y el seno en pi medio vale 1. Por lo tanto me queda 2 por 1, y entonces el resultado es 2. Es nada más que evaluar. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda en esta parte del límite? Perdón, en esta parte de este ejercicio, que el límite a 1 que sí existe y es continua. Bien, vamos entonces a la pregunta 2.
Profesor, Bien. disculpe, tenía ¿Sí? una duda, tenía una duda. ¿Sí? ¿Puede retroceder un poquito? ¿Aquí? Sí, entonces dijimos que era continua porque ambos límites laterales nos dieron lo mismo y además f en x, cuando x tiende a 1, da 2, ¿verdad? Y eso es lo mismo que hacer el paso uno, por decirlo así, lo que está arriba. Eh, ya, o sea, eh, sí está, todo lo que dijo está bien, pero el tema es que no es cuando el x tiende a 1, sino es f de 1. Yo evalúo f en 1, es básicamente tomar el 1, ponerlo en la función, ver qué me da, y en este caso es 2, que es el mismo valor que me dio el límite. Entonces, eso es lo que decía usted que tenemos acá, que acá yo lo puse con 0, pero todo esto con 1 es lo que nosotros tenemos que verificar, ¿ya? Entonces, quizás si acá lo pongo de manera más general. Siempre que ustedes tengan que ver una continuidad de una función en un punto x sub 0 cualquiera, tienen que verificar que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x sea igual a f de x sub 0. Básicamente eso es la continuidad. Y recordar que el límite va a existir cuando sus límites laterales son iguales. Entonces, en general, la dificultad es mayor cuando la función es por tramos. En esos casos ustedes van a tener que ver límites laterales. O cuando hay un valor absoluto, que al final es porque hay tramos. Entonces, el que haya que ver los límites laterales viene de la definición original del límite, y eso hay que compararlo con la imagen de la función, que en este caso era 1, entonces evaluamos ahí en 1 y nos daba 2. Esas son como las tres igualdades que se tienen que cumplir, que los límites laterales sean iguales y a su vez que eso sea igual al valor en la función. Y si el último paso, el de la imagen, fuera distinto, o sea, no Sí, cumpliera la igualdad, ¿sería continua irreparable? no, sería Perdón, discontinua irreparable. exacto, exacto. Discontinua, Ah, ya. irreparable. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora aquí a la parte 2. Determine A de modo que F sea continua en el mayor subconjunto de R posible. Entonces, aquí vamos analizando por tramos. Cuando X es menor que 0, la función es continua, es una función conocida que es continua. Si estamos entre 0 y 1, la función 2 también es continua. Si estamos entre 1 y 2, la función también es continua porque es un seno. Y si estamos en números mayores que 2, la función también es continua, ya porque noten que x más 2 es 0, es decir, ahí habría se indetermina la función cuando eso vale 0, pero eso ocurre solamente cuando x es igual a menos 2, ¿ya? Y aquí esta parte de la función está definida para x mayores que 2. Entonces, esta función está bien definida ahí, ese tramo está bien definida, no hay ningún problema. Por lo tanto, también es una función continua, ¿ya? Entonces, esta función, por lo tanto, va a ser continua en todos los reales, menos en el 0, que ya vimos que en este punto no es continua. En el 1 sí es continua. Entonces ahora faltaría ver en el 2. Falta ver en el 2, porque es justo ahí donde hay otro salto, ¿ya? La función pasa de ser un seno a ser una constante dividido en x más 2. ¿Ya? Entonces resta ver este punto. Por lo tanto, determine A de modo que f sea continua en el mayor subconjunto de R posible, independiente del valor de A, independiente del valor de A, para x mayor que 2, f es continua. Pero para x igual a 2, ahí hay que encontrar el valor. Entonces, esta es una función hasta el momento. Hagamos como resumen. ¿Sí? ¿Sí?
El valor de x igual a 2 se tiene como en la función del seno. Sí. Sí. Sí, al momento de evaluarlo tenemos que evaluarlo en el seno. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, a ver. Voy a... Ya, entonces, vamos viendo la pregunta 2. Entonces, tenemos que buscar A de modo que esta función sea continua en el mayor subconjunto de R posible. Entonces, hasta el momento, como resumen, F es continua en dos puntos. Menos infinito al 0. ¿Ya? Porque la función está bien definida ahí, no hay ningún problema, es 1 menos x al cuadrado, es continua. También es continua del 0 al 1. ¿Ya? Básicamente estoy definiendo los tramos donde la función está definida. Del 1 al 2 también es continua, porque la función seno es continua. Y del 2 en adelante también es continua. Entonces, aquí los puntos críticos hay que revisarlos, que son en estos cambios. Del 0 cambia, entonces nosotros vimos que en 0 no es continua. ¿Ya? F no es continua en 0. Pero sí vimos que en el 1 sí es continua, entonces aquí yo voy a poner el 1. ¿Sí? También en este punto es continua. Entonces ahí son los que, donde es continua, y aquí donde no es continua. De todos los puntos posibles, ya tenemos todos los números reales, salvo el 2, ¿cierto? El 2 es el punto acá donde no hemos estudiado. Ya porque del menos infinito al 0 es continua, en el 0 no es continua, del 0 al 1 es continua, el 1 lo toma y se pega con del 1 al 2, entonces ahí también es continua. Básicamente, estos tres conjuntos de ahí yo los puedo unir como del 0 al 2, ¿ya? Básicamente el 1 me permite decir que del 0 al 2 es continuo. Pero para que vayan entendiendo eso, lo dejo así. Entonces, esto no es parte del ejercicio, pero lo estoy haciendo para que vean cómo se analizan estas funciones, ¿ya? Hay que ver dónde la función es continua en el mayor conjunto posible. Entonces, en este punto vamos. Ya vimos que en todo esto es continua. En el 0 no hay nada que hacer, que eso lo vamos a responder en la pregunta 3 que viene más adelante. Entonces ahora basta ver solamente el 2, ¿ya? Basta ver el 2. Y para eso entonces hay que ver los límites laterales nuevamente, porque de nuevo está cambiando la función. Entonces, la pregunta básicamente ¿es f continua en x igual a 2? Y entonces vamos a ver eso. Vamos entonces de nuevo con los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. El límite cuando x tiende a 2 de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x. Cuando x es mayor que 2, estamos acá. X mayor que 2. Entonces la función toma la forma a menos 2 dividido en x más 2. Entonces va a ser a menos 2 dividido en x más 2. En este caso hay que simplemente evaluar. Me quedaría a menos 2 dividido en 2 más 2. Entonces me quedaría a menos 2 dividido en 4. Eso sería entonces el límite lateral derecho.
Por otro lado, el límite lateral izquierdo va a ser, perdón, cuando tiende a 2 por la izquierda, de f de x va a ser el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahora me acerco por números menores que 2, entonces la función toma la forma del seno nuevamente, ¿ya? Entonces voy a poner ahí 2 por el seno de pi medios por x. Y en este caso, si x tiende a 2, ¿a cuánto tiende 2 por el seno de pi medios por x? ¿Cero? A 0. Muy bien. Simplemente hay que evaluar. Evaluamos en 2, me queda pi medios por 2, es pi. Seno en pi es 0 y 2 por 0 es 0. Entonces, en ese caso, el límite es 0. Por último, veamos cuánto vale f en 2. F en 2, nuevamente, estamos acá arriba. F en 2 es aquí con menor o igual. Justo ahí toma el 2. Entonces, tenemos que evaluarlo ahí. Entonces, f en 2 va a ser 2 por el seno de pi medios por 2. Y como vimos arriba en el límite, esto vale 0. Por lo tanto, tenemos que el límite lateral izquierdo vale 0, la imagen de la función vale 0, y el límite lateral derecho vale a menos 2 dividido en 4. La pregunta nos dice, determine A de modo que f sea continuo en el mayor subconjunto de R posible. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este A? Para que sea continuo en el mayor subconjunto posible. ¿De toda la expresión de 0? Exacto. Como nosotros queremos que el límite exista, que los límites laterales sean iguales y sean iguales a la imagen de la función, lo que vamos a hacer es entonces decir que esto tiene que ser igual a esto, igual a esto, igual a esto. Esto ya es igual a esto, entonces estamos listos. Por lo tanto, habría que decir que a menos 2 dividido en 4 sea igual a 0. Y resolviendo esta ecuación, es bastante simple, me queda que a es igual a 2. Por lo tanto, si a es igual a 2, la función es continua en x igual a 2. ¿Ya? Eso sí, la función queda un poco más fome. Si a vale 2, la función pasa a, en este caso, ser 2 menos 2 dividido en x más 2, lo que me da 0. ¿Ya? Entonces, si x mayor que 2, la función vale 0. Y en ese caso, entonces, la función es continua. ¿Ya? Entonces, así, f es continua en 2. ¿Sí? Y volviendo un poquito atrás, ahora en este esquema de, como resumen de dónde f es continua, aquí podríamos agregar el 2 ahora, lo voy a poner en rojo y acá, porque esto es para a igual a 2. Entonces de todo esto tenemos que al final f es continua en los reales, salvo en el 0. ¿Ya? Salvo en el 0. Por lo tanto, así f es continua en x igual a 2. Y entonces f es continua en los reales, en todos los números reales, salvo el 0. ¿Ya? Entonces, ese es el mayor subconjunto donde, para el valor de a, esta función puede ser continua. ¿Ya? Que al final, solamente el 0, con el 0 no se puede hacer nada porque el a no influye en el 0. Y además, como vimos, es una discontinuidad irreparable.
Entonces, para a igual a 2, f es continua en todos los reales sin el 0, y este sería el mayor subconjunto posible. Profe, ¿podría explicar eso último, por favor? Sí. Ya, está claro la parte en donde ya concluimos que f es continua para... Si a vale 2, entonces f es continua en 2. ¿Eso está claro? ¿O eso no está claro aún? Ya. Entonces, si eso, si f es continua en 2, entonces, como habíamos visto antes, f es continua en todos los otros puntos. En este intervalo es continua, en este de acá, en este de acá y en este de acá. Los puntos donde hay conflicto es en el 0, en el 1 y en el 2. Pero en el 2, ahí. En esos puntos hay conflicto, porque es donde la función cambia de valor. Entonces, en 0 nosotros vimos que la función no es continua. En 1 vimos que la función sí es continua. Y en 2 acabamos de hacer que el a haga que esta función sea continua. Por lo tanto, en 2 también es continua. Entonces, el único valor donde esta función no es continua es en el 0. ¿Ya? Y no hay ningún valor de a para que la función sea continua en 0. ¿Por qué? Porque el a empieza a jugar desde el 2 en adelante. ¿Ya? Entonces, no hay modo de que haciendo algún valor de a esto sea continua. ¿Ya? Entonces, la única forma, o como dice la pregunta, determine a de modo que f sea continua en el mayor subconjunto de r posible. El mayor subconjunto donde esta función f puede ser continua es los reales sin el 0, ¿ya? Porque en el 0 tiene una discontinuidad irreparable, porque el límite no existe. Profe, yo tengo una duda. Pero ¿Sí? no respecto al ejercicio, es de la Y que envió. Lo de la parte 4 no entra, ¿cierto? En el certamen. Yo creo que sí, porque es parte de los teoremas de continuidad. Ah, no es que no haya escuchado el teorema de Weierstrass. Em, a ver. Ya, vemos eso a continuación, pero terminemos esta pregunta primero. Em, ya, ¿alguna otra pregunta respecto a esto? ¿Cuál podría ser un ejemplo de una función discontinua pero reparable? Perdón, no, ¿cómo era? Sí, que la discontinuidad Sí, se puede discontinua pero reparar. reparable. Sí, O sea, discontinua pero reparable. esos casos es cuando los límites laterales existen y son iguales. ¿Ya? Cuando el límite existe, la función es reparable. Este es un caso, o sea, aquí no es que la hayamos reparado, pero básicamente hicimos que la función sea continua con el a. Entonces, esta función depende de un parámetro, entonces nosotros lo escogimos para que sea continuo. ¿Ya? Entonces, esto a grandes rasgos es como un ejemplo, y es como en general se pregunta, pero quizá una función que tiene una discontinuidad irreparable puede ser, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado más 6x no, voy a poner 5x más 6 dividido en x más 3. Por ejemplo. ¿Ya? Esta función no está definida en x igual a 3,
pero menos 3, porque se indefine. ¿Ya? Pero si nosotros vemos el límite cuando x tiende a menos 3 de esta función, ¿ya? Nos damos cuenta que arriba se puede factorizar. Y bueno, de hecho hice la función para que fuera de esa manera. Esto se puede factorizar como x más 3 por x más 2. Entonces, se me dan los x más 3 y me queda simplemente evaluar en x más 2. Y me daría entonces menos 1. Por lo tanto, esta es una función que no presenta una discontinuidad en este valor, no se puede evaluar ahí, pero por ejemplo, yo la podría definir f de x así, como x al cuadrado más 5x más 6 dividido en x más 3, si x es diferente de menos 3, y 0 si x es igual a 3. Entonces, si inicialmente esto hubiera sido la función, y yo les pregunto, ¿es f continua en 3? En menos 3, perdón. La respuesta es no, porque el límite vale menos 1. Si les pregunto, ¿se puede reparar? Sí, se puede reparar, diciendo que en lugar de que valga 0, valga menos 1. Y en ese caso ya tenemos una función reparada. Porque ahí el límite cuando x tiende a menos 3 vale efectivamente f de menos 3. Y ahí estoy diciendo que f de menos 3 es igual a menos 1. Entonces, para reparar haríamos los cambios pertinentes y en la respuesta pondríamos la solución que nos dio con esos cambios. Sí, o sea, yo no creo que les vayan a preguntar como, es que como es de alternativa, siempre van a tener ahí como opciones, pero O sea, sí, yo digo fuera de lo que sería certamen, para una pregunta en general. claro, claro. De ahí depende, lo que le pregunten es como, ¿se puede reparar? Sí. Defínala, bueno, básicamente es cambiar el valor de en x menos 3, cambiarla de 0, cambiarla a 1. Y esa sería la función reparada. Bien, entonces ese sería un ejemplo. Ya, hay preguntas, voy a responder al tiro el chat, pero para no desordenarnos tanto, queda una pregunta acá, que básicamente ya la respondimos, pero para terminar bien el ejercicio, ¿es posible definir f de modo que sea continua en R? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? No, ¿cierto? No. ¿Y Por el por 0, qué? ¿verdad? Exacto, porque la discontinuidad del 0 es irreparable, entonces no se puede definir de ningún modo para que sea continua. ¿Ya? No se puede hacer nada porque es una discontinuidad irreparable. ¿Ya? Entonces no, ahí ustedes completan y dicen no porque es una discontinuidad irreparable. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. Me preguntan si en el segundo certamen entran cosas del primer certamen. O sea, la respuesta es no, pero ustedes como que tienen que saber y tener las herramientas para, para resolver otro tipo de problemas. O sea, claro, o sea, hay un temario en el correo que dice que solamente entra desde límite en adelante, límite y continuidad, pero ustedes tienen que saber y recordar el tema de las funciones, porque estamos viendo límites de funciones. Igual les pueden preguntar, o sea, yo creo que básicamente van a ser límites, pero tienen que igual recordar la materia. Y para el certamen 3
sobre todo el tema de las inecuaciones, quizá por ahí hay que repasarlas un poco, o no repasarlas, pero los mismos ejercicios que vamos a estar viendo, hay que resolver inecuaciones, hay que después probablemente quizá ahí van a haber asíntotas, entonces tienen que ir recordando todo eso, ¿ya? La idea es que lo que vayamos aprendiendo no lo vayan olvidando porque se sigue aplicando, ¿ya? Se sigue aplicando. Entonces no entra directamente, pero las herramientas se siguen utilizando. Bien, y respecto a la otra pregunta, antes de pasar al otro problema, yo en esta guía les puse acá el teorema de Weierstrass. Weierstrass se hizo con W. Este teorema no sé, quizás en la clase no les dije el nombre, pero sí lo vimos. Les comparto nuevamente las clases. A ver, buscar la clase nuevamente. Clase 14. Clase 15. Ya, este de acá es. Ya, este teorema. Ya es f una función continua en el intervalo A, b, entonces f alcanza su máximo y su mínimo en este conjunto. ¿Ya? Este yo lo conozco como Weierstrass. Creo que así se escribe. Weierstrass, a ver si lo escribí bien. ¿Es alemán? No lo sé. Probablemente. La verdad que no. No. Para la historia de los matemáticos soy bastante malo. Ahí sí, o lo escribí de nuevo igual. Ahí sí. Ya. Sí. O puede que sea chileno de padres alemanes. No. Pero este es el teorema, ¿ya? Básicamente una función continua en un intervalo cerrado y acotado. Un intervalo A, B. ¿Ya? F va a alcanzar su máximo y su mínimo. Entonces ahí usted en este problema, si es que no lo alcanzamos a ver ahora, tienen que ver condiciones, básicamente cuando en este conjunto alcanza su máximo y su mínimo, ¿ya? Básicamente ver cuándo es un cerrado y acotado. A ver si es que... Creo que no les compartí. Me refería a que en este problema 4, tengo el intervalo acá, entonces básicamente en este alcanza su máximo y su mínimo porque es un cerrado y acotado para cualquier P y cualquier Q. Aquí ya hay problemas porque este no es cerrado y este no es acotado. Entonces ahí ustedes tienen que ver, en algún caso va a alcanzar el mínimo y en otro va a alcanzar el máximo, pero no se cumple el teorema de Weierstrass porque el intervalo no es cerrado ni acotado. Ahí no es cerrado y aquí no es acotado. Entonces, básicamente para que recuerden eso. A ver, ¿y cómo se llama? Ya no, en el apunte tampoco se llama así. Pero en algún momento se enseñaba con ese nombre, pero ahora a mí también se me olvidó decirlo. Pero este teorema, ya para que lo recuerden, que una función continua en un intervalo cerrado y acotado alcanza su máximo y su mínimo. Ya,
Teorema de Weierstrass. Bien. Vamos entonces rápidamente a tratar de resolver el segundo problema. ¿Dónde quedó aquí? Entonces vamos a tratar de resolver ahora este. Ya, ahora están, espero hayan quedado más claros con el tema conceptual. Entonces aquí es hacer exactamente lo mismo, pero ya los límites son un poquito más complicados. Entonces es básicamente hacer lo mismo, pero los límites se complican un poquito. Entonces, nos dan una función f definida por tramos. En este caso está definida para x menor que 0, para x igual a 0 y para x mayor que 0. Ahí ven ustedes las funciones. Un exponencial sumado a un coseno vale b, un número real b. Y al final tenemos una función racional donde arriba hay una raíz y abajo también hay una raíz. Entonces nos piden determinar los valores de a y b de modo que la función sea continua en R. ¿Ya? Entonces, por un lado, vamos viendo. Si x es menor que 0, f es continua por álgebra de funciones continuas. Ya, entonces, en ese caso la función es continua. Listo. Para x menor que 0, continua. Si x es mayor que 0, lo mismo, ¿ya? F es continua. Y voy a escribir hasta ahí nomás. Por álgebra de funciones continuas, ya lo mismo. Entonces, para x menor que 0, vemos acá un exponencial, un coseno, son funciones continuas. El coseno menos 1 es continuo, x al cuadrado es continua. X al cuadrado se define solo en 0, no estoy tomando el 0. Perdón, la división se define solo en el 0, no lo estoy tomando, entonces esta función es una suma de funciones continuas, por lo tanto es continua. Entonces, por álgebra de funciones continuas, es continua. Lo mismo para x mayor que 0. Tenemos una raíz menos 1, es continuo, dividido en una raíz más 4, de x más 4, menos 2, que también es continuo. Y si se dan cuenta, esto nunca es 0, ¿ya? Salvo cuando x es igual a 0. Y como no lo tomo, la función está bien definida y entonces es continua. Entonces, por la misma razón, f es continua para x menor que 0 y para x mayor que 0. Entonces, lo único que falta ver x igual a 0. Entonces, viendo que, que f sea continua en x igual a 0, nosotros tenemos que encontrar los valores de a y de b. Entonces, lo que necesitamos, debido a que x cambia justo en el 0, es que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x y esto sea igual a f de 0. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Porque en todos los demás puntos la función ya es continua. Bien, entonces vamos calculando. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x? En este caso, f de x, cuando x tiende a 0 por la derecha, lo reemplazamos por esta raíz, ¿ya? Por esta raíz. ¿Por qué? Porque esos son los x mayores que 0 que me acerco por la derecha. Entonces sería raíz de x más 4 menos, perdón, x más 2 menos 1, ¿no? No, x más 4 menos 1, así. No, menos 1 menos 1
dividido en raíz de x más 4 menos 2. Si evaluamos en 0, este límite me da de la forma 0 dividido en 0. Porque tengo x más 1 es 0, perdón, es 1, raíz de 1, 1, menos 1, 0. Abajo lo mismo, 0 más 4, 4, raíz de 4 es 4, perdón, 2, menos 2, 0. Entonces este límite es de la forma 0 dividido en 0. Por lo tanto, algo hay que hacer para ver si existe o no existe. En este caso lo que vamos a hacer es una técnica que espero ustedes dominen a esta altura, que es multiplicar por, entre comillas, sus conjugados, ¿ya? Que es la suma por diferencia. ¿Ya? Eso ahí. Eso es para la parte de arriba. Y para la parte de abajo lo mismo. Voy a multiplicar también por la raíz de x más 4 más 2 dividido en x más 4 en raíz más 2. ¿Ya? Entonces voy a hacer todo esto en un solo paso porque ya va quedando poco tiempo. Pero yo voy a multiplicar este de acá por este. Y este de acá por ese. Entonces este límite me queda, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, al multiplicar este de acá, el primer término de arriba, por la raíz de x más 1, me queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería x más 1 menos 1. Y esto bien va a seguir estando multiplicado por este de acá que no hice nada, que sería raíz de x más 4 más 2. Entonces me queda así, así. Abajo me va a quedar x más 1, perdón, x más 4 en raíz menos 2 por x más 4 en raíz más 2. Nuevamente sumo por diferencia, entonces me queda x más 4, que sería el primero al cuadrado, más, perdón, menos el segundo al cuadrado, que sería menos 4. Sería eso de ahí. Y tengo que mantener el x más 1 más 1. Bien, ahí hice las respectivas multiplicaciones por su suma por diferencia. Y ahora lo que está quedando entonces es hacer esta resta. Me quedaría x arriba por x más 4 en raíz más 2. Y abajo las 4 se van también. Los 4. Me quedaría x por raíz de x más 1 más 1. Simplifico x. Y ahora si evalúo en 0, me está quedando raíz de 4, 2 más 2. Sería 4. Y abajo me queda dividido en raíz de 1 más 1, que serían 2. Y entonces el resultado de este límite es 2. Ese sería entonces el resultado de este límite lateral derecho. Bien. ¿Alguna duda con este límite? ¿Alguna duda? No, pero Perfecto. Genial. Entonces vamos ahora a ver el límite lateral izquierdo. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Entonces es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda y tengo que reemplazar f por el tramo que le corresponde. En este caso, x menor que 0, me acerco por la izquierda, aquí, entonces es esta función de acá. Bien, vamos a ver entonces, sería e a la ax más a menos 1/2, si es que no me equivoco, por coseno de x menos 1 dividido en x al cuadrado. Veamos si la anoté bien. E a la x
a menos 1/2 coseno de x menos 1 dividido en x al cuadrado. Perfecto. Entonces, esa es la función. Aquí ustedes tienen que recordar estos límites. Se ve una función fea, pero la verdad es que este límite lo estudiamos en clases. ¿Se acuerdan cuánto vale este límite? Cuando x tiende a 0 de esta expresión. ¿Cero, profe? No. No. Por ahí va, pero no. ¿No que era ¿No? 1? Sí. Ya, entonces, como recuerdo, el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 dividido en x, esto es 0. Pero el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 dividido en x al cuadrado, esto es 1/2. ¿Ya? Para que los tengan ahí y los recuerden. Ya son útiles, ¿ya? Entonces, por ese lado, si x tiende a 0, este tiende a 1/2. Si x tiende a 0, me queda e elevado a por 0. A por 0 para cualquier número a es 0. Entonces, en ese caso, me queda e elevado a 0 y e elevado a 0 es 1. Entonces, me queda 1 más 1/2 por a menos 1/2. Entonces, me queda 1/2 factor de a menos 1/2. Y ese sería entonces el resultado de este límite lateral. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Ese sería entonces el resultado de este límite. Profe, Sí. no caché muy bien cómo hizo la parte de la ESO exponencial. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Básicamente, hay que recordar que, o en general, cualquier número, le voy a poner i elevado a 0, es 1. Cualquier número le va a 0 a 1, sí. Sí. Entonces, acá en particular tengo e elevado a por 0. A por 0 es 0, entonces esto me queda a elevado a 0. Perdón, e elevado a 0 y e elevado a 0, entonces es 1. Eso no. ¿Ahí quedó claro? Sí. Perfecto. Ya, entonces, ¿está claro este límite también? ¿Está claro este límite? Bien, entonces, en los últimos minutos tenemos que ver lo que nosotros necesitamos, es también la imagen de la función. ¿Cuánto vale f en 0? Nosotros vamos a la función para ver cómo está definida. Aquí. Y la función en 0 vale b. La función en 0 vale b. ¿Ya? Si x es igual a 0, f vale b. Entonces, f en 0 es igual a b. Entonces, nuevamente, nosotros necesitamos que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, y esto sea igual a f en 0. Entonces, esto se traduce en que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, el límite lateral izquierdo, me dio acá arriba 1 más 1/2 de a menos 1/2. Por otro lado, el límite por la derecha me dio, vamos acá atrás, me dio 2. Entonces esto vale 2. ¿Y cuánto vale f en 0? F en 0 vale b. Entonces pongo acá el b. Por un lado, inmediatamente encuentro el b. B vale 2. B vale 2. Y entonces, resolviendo la ecuación 1 más 1/2 de a menos 1/2 igual a 2, yo puedo encontrar el a. Y tengo que resolver esto.
esto es equivalente a tener, a ver si lo hacemos rápido, paso el 1 sumando. Me quedaría 1/2 de A menos 1/2 igual a 1. Si multiplico por 2, después me quedaría A menos 1/2 igual a 2. Y si sumo al 1/2, me quedaría A igual a 5/4. Y ese sería entonces el valor de A. 5 medios, profe. ¿5/2? Sí, tienes razón, 5/2. Muchas gracias. Ahí sí. Entonces, ese sería el valor de A. Y, bueno, encontramos el valor de A y de B. Y la pregunta decía, determine los valores de A y B perteneciente a R para que la función sea continua. Entonces, bien, lo encontramos y la función va a ser continua en todos los números reales. ¿Por qué? Porque por álgebra vimos que era para todo sin el 0 y encontrando el A y el B lo hicimos para el 0. Entonces, de esa manera lo hicimos para todos los números reales. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿a qué se refiere con todos los números reales? Que me perdí en esa parte. Que básicamente en ninguna, no tenga ninguna discontinuidad. ¿Ya? Que no tenga ninguna discontinuidad. O sea que en cualquier valor es continuo. Sí, sí. Sí, en todos los números reales, cualquier número. Ya, chiquillo, aquí me estoy equivocando, parece. A ver, ¿este límite está bien así o es 1 menos coseno? Bien. 1 menos coseno. 1 menos coseno da 1/2 por eso. X cuadrado. Ya, sí. Entonces, me equivoqué y los cálculos cambian. Pero igual lo podríamos dejar como menos 1/2 si es que sacamos como Exacto. un -1. Eso sería así. Eso sería así. Entonces, este valor de acá es menos 1/2. Por lo tanto, este valor de acá ahora es menos 1/2, como dijeron por ahí, cambia todo con un menos porque es sacar un menos hacia adelante. Entonces acá va con un menos, ahí sería con menos, y ahora cambia el valor de la. ¿Cuánto sería la? Ya, voy a hacer aquí 1/2 de A menos 1/2 igual a menos 1. Menos 9/2, ¿no? A menos 1/2 es igual a menos 2. No, porque ahora hay que sumarle y me queda 3/2, menos 3/2. A ver, resto 1, me queda 1. Multiplico por menos 2, me queda menos 2. Sumo 1/2 y me queda menos 3/2. Sí, creo que es menos 3/2. Bueno, ahí lo revisan igual. Ya, pero ojo con este límite que yo había puesto mal acá. Ya, es 1 menos coseno. 1 menos coseno de x dividido en x es igual a 0. Y 1 menos coseno de x dividido en x al cuadrado es igual a x al cuadrado. Porque no,
Perfecto. Me perdí, profe. ¿Cuál era el error que había cometido? Que aquí escribí mal los límites, había puesto coseno de x menos 1. Y aquí lo mismo, coseno de x menos 1. Entonces, este límite que tengo acá, yo había puesto que era 1/2, pero en realidad era menos 1/2, porque estaba cambiado el signo. Ah, ya. Entonces ahí cambia un poco el resultado y la constante me da menos 3/2. ¿Ya? Ya, no sé si calculé bien el menos 3/2, ahí lo verifican ustedes. Pero lo importante es que conceptualmente esté claro el tema de la continuidad. Límites laterales iguales y iguales a la imagen de la función. Y eso me permite entonces encontrar constantes. Bien, estamos en la hora. Ánimo con el estudio. Si tienen preguntas, también me pueden hacer al correo. ¿Sí? ¿Podría volver un poquito para arriba para ver algo? Hago un De zoom lo de así, la, o la página no, anterior. cuando notó la función por tramos que si x menor a 0, f es continuo por Ah, álgebra. ya. Eso. Sí. Sí. Bueno, aquí ustedes no van a tener que justificar, como me imagino, o puede que sí, o sea, puede que le pongan 3 alternativas, por ejemplo, no sé, se me ocurre, les pongan 1, 2 y 3. ¿Cuáles son verdaderos y falsos? Y la 1 diga, por ejemplo, en este caso, f es continua para x menor que 0. Y esa va a ser verdad por álgebra de funciones continuas. ¿Ya? Entonces, bueno, igual que dominen esas cosas, porque si bien lo difícil es en el 0, porque ahí es donde están los tramos, es importante igual saber cómo justificar que para los menores que 0 es continuo. ¿Ya? Y es básicamente decir f es continua por álgebra de funciones continuas. Porque la exponencial es continua, porque el coseno es continuo, porque el x al cuadrado es continuo. Bien, chiquillos. ¿Alguna otra pregunta? Si no, quedamos hasta ahí. En unos minutos les voy a enviar esto igual, y el del lunes también con las clases, que aún no subo la del lunes, pero les voy a enviar estos ejercicios. Así que eso, ánimo con el estudio, no se desanimen y sigan hasta el final. Y bueno, nos vemos el lunes si Dios lo permite. Muchas gracias, profe. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Chao, chao. Chao, chao, que estén Muchas muy gracias, bien. profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao.